muchas gracias por venir. Un honor hoy tener con nosotros a Alberto Vanegas Lynch. Tiene un currículum gigante, la verdad que ahora Gonzalo lo va a detallar un poco en síntesis. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Nadie mejor que él para difundir con claridad y contundencia las ideas de la libertad, que son las que tenemos. Ahora los paso con Gonzalo, que va a hablar un poquito del orador de hoy, y después ya lo dejamos para que se deleiten. Gracias. Bueno, buenas noches. Y la verdad que Alberto, la verdad que se presenta por sí solo, ya tiene un nombre hecho. Él es doctor en Economía por la UCA y en Ciencias Económicas, Ciencias de la Dirección por la UADE. Es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Economía de Uruguay. Es autor de 25 libros, es coautor de otros 2 libros y ha colaborado en 10 libros más. Sus libros fueron prologados por premios Nobel de Economía como Friedrich von Hayek y James Buchanan, por el secretario de Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, William Simon, y por el miembro de la Academia Francesa, Jean-François Revel. Espero haberlo pronunciado bien. Ha publicado ensayos en revistas académicas y artículos periodísticos en su país y en el exterior. Bueno, también fue profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires en 5 carreras: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Y fue profesor titular en el doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Fue director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata durante 23 años y rector de SEADE, donde hoy es profesor emérito. Fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y del Comercio Interamericano de Comercio y Producción. En 2 oportunidades integró el consejo directivo de la Mont Pelerin Society, es académico asociado del Cato Institute y del Ludwig von Mises Institute, es miembro del consejo académico del Institute of Economic Affairs y es miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas en Buenos Aires. Recibió grados honoríficos de universidades de su país y del extranjero y es presidente del consejo académico de la Fundación Libertad y Progreso en Argentina y del Consejo Editorial de la Filial Argentina de Unión Editorial de Madrid. Así que bueno, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Silvia, estuvimos conversando, en fin, nos conocíamos por vía electrónica, pero no la conocía, no tenía el gusto de conocerla personalmente. El tema que habíamos quedado en conversar es el liberalismo como respeto al prójimo. Yo he encontrado que la mejor definición de nosotros los liberales es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Y cuando digo el respeto, no quiero significar que se adhiera al proyecto de vida del prójimo. Cuando decimos respeto, estamos diciendo algo similar a tolerancia, no exactamente tolerancia, porque tolerancia tiene cierto tufillo inquisitorial, parece que uno está parado en la loma y perdona el error del otro, los derechos no se toleran, se respetan. Y creo que el test mayor de ese respeto es cuando no coincidimos con los proyectos de vida de otros. Si nosotros nos ponemos en moralistas, levantamos el dedo y decimos cómo se tiene que comportar el resto de las personas, se hace invivible la vida. Y además, dentro del espíritu liberal está el tener distintas posiciones. Como ha dicho Karl Popper, el conocimiento, al fin y al cabo, tiene la característica de la provisionalidad
abierto a refutaciones. Entonces, cuando decimos, y especialmente entre liberales, cuando decimos respetarnos entre nosotros, quiere decir no ofendernos, pero no sentirse mal porque alguien tenga una postura distinta, porque esa es la forma de progresar, precisamente. El refutar, el rebatir, la confrontación en ese sentido, es la forma de mejorar. Al fin y al cabo, si uno analiza la historia de la ciencia, es un conjunto repetitivo de refutaciones, y esos son saltos cuánticos hacia adelante. Entonces, cuando se dice no tenemos la verdad, no la poseemos, no la aprendemos, no la tenemos nosotros, no quiere decir que la verdad no exista, no quiere decir que no haya una correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado, pero el esfuerzo por captar tierra fértil en el mar de ignorancia en que estamos es un esfuerzo grande, ¿no? Ahora, el tema de hoy, yo quisiera, si a ustedes les parece bien, después ustedes me hacen las críticas y las reflexiones y hacen de abogado del diablo, y eso es un muy buen ejercicio para este tipo de reuniones. Tal vez nos podemos concentrar en lo que se ha dado en llamar la cuestión social. La cuestión social, con lo cual quisiera comenzar con una cuestión terminológica, semántica, si se quiere, y es esto que algunas personas muy bien intencionadas y a veces de las líneas liberales, de grupos liberales, dicen que para corregir el estado de cosas en determinado momento se necesita un shock. Yo creo que eso es un disparate absoluto. En el caso argentino tenemos shocks de hace 70 años, un shock más, fenecemos. Entonces lo que se trata es de adoptar medidas que alivien el bolsillo de la gente, muy especialmente de los más necesitados. Lo mismo va para el concepto de ajuste. Necesitamos un ajuste. Nos venimos ajustando otra vez hace 70 años los argentinos. Lo que necesitamos es un alivio, no un ajuste. Entonces me parece que la terminología que se utiliza para pasar el mensaje es de una gran importancia. La cuestión la cuestión social es, en primer término, el asunto del desempleo. Como ustedes saben, la desocupación involuntaria, es decir, aquellos que se ofrecen servicios y no encuentran dónde hacerlo, es una tragedia. No es una tragedia solamente para el desocupado, es una tragedia para toda la economía, puesto que se resta productividad y se resta creatividad y se restan posibilidades de nuevos emprendimientos. Entonces, un punto que me parece importante es el comprender que los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas y el recurso por excelencia es el trabajo. Y cuando digo por excelencia no me estoy refiriendo solamente a porque se trata de un ser humano, sino que no se concibe la producción de ningún bien y la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo. Es el recurso de los recursos, el factor trabajo. Ahora, si los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, y lamentablemente no hay de todo para todos todo el tiempo, y tenemos que asignar derechos de propiedad a los efectos de que se usen esos recursos de la mejor forma para servir a los demás, y aumentan los patrimonios el que da la tecla y el que yerra incurre en quebrantos. Si es, como digo, el recurso de recursos, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo decimos que hay desocupación? Por el principio de no contradicción, una cosa no puede ser escasa y sobrar al mismo tiempo, o una cosa o la otra. Entonces, si decimos que los recursos son escasos, estamos diciendo
que allí donde los arreglos contractuales son libres y voluntarios, nunca, bajo ningún concepto, no importa la circunstancia de la pobreza más brutal o de la riqueza más exorbitante, nunca sobra aquello que es escaso. Estamos hablando, desde luego, en condiciones por lo que pueda entenderse de personas normales, no una persona que tiene el berretín de que cada vez que le toman a trabajar incendia el lugar donde trabaja, o gente que no es capacitada para tal o cual cosa. Estamos diciendo en general, y pongamos este ejemplo, digamos, supongamos que todos los que estamos en este cuarto llegamos a una isla deshabitada. No hay, subrayo, fuentes de trabajo, porque no hay nada en esa isla. Seguramente no nos vamos a mirar entre nosotros y decir, como no hay fuente de trabajo, podemos descansar. No, no nos van a alcanzar las horas del día y de la noche para todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Unos pescarán, el otro se sube a la palmera y busca cocos, y el otro, en fin, intercambiamos entre nosotros, en fin. Pero no hay sobrante, se necesita más trabajo. Y lo mismo va para comunidades muy avanzadas. Nunca sobra aquel factor que es escaso. Bueno, pero si estamos en esta isla tan primitiva, los salarios van a ser muy bajos. Mi salario va a ser 2 pescados diarios, por ejemplo, en fin, 2 peces diarios. Pero ese es otro tema, ahora enseguida vamos a ver lo de los salarios. Solo quiero señalar que no hay desempleo si los arreglos contractuales son libres y voluntarios. Ahora, resulta que en las comunidades occidentales, no es solamente el caso argentino, ha aparecido aquello que se denominan conquistas sociales, que básicamente sirven para provocar desempleo y para perjudicar a la gente que necesita trabajar. Pero ¿cómo es esto? ¿Cuáles son esas conquistas sociales? Bueno, por ejemplo, el salario mínimo. Si se ponen salarios superiores a los del nivel de mercado, va a haber un sobrante. Igual que si se pone un precio mínimo a cualquier bien, resulta que no se puede colocar por ese precio mínimo, digamos. Y esto no es una cuestión de pensar solamente en el albañil o pensar en el obrero, no. Si se pone un salario mínimo al gerente general, al gerente de finanzas, al gerente personal, que gana, digamos, $10.000 mensuales, y se le pone un salario mínimo de 15.000, él está desempleado. Pero lo curioso en esta batalla laboral es que se apunta especialmente a los sectores más humildes y los sectores de menor poder adquisitivo, que son los que más sufren y los primeros que están desempleados. Ahora, ¿de qué depende el nivel de ingresos y salarios en términos reales? Depende única y exclusivamente, subrayo, única y exclusivamente de las tasas de capitalización. ¿Y qué diablos quieren decir tasas de capitalización? Quiere decir maquinarias, equipos, herramientas, instalaciones, conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su productividad. No es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. El tractor, la red de pescar, son equipos de capital que permiten aumentar la productividad. Cuando nosotros analizamos y comparamos, no sé, los salarios de Uganda con los salarios de Canadá, decimos, ¿por qué en Canadá son más altos los salarios en promedio? Bueno, son más altos porque la tasa de capitalización es más alta. Pero no es que los canadienses son más generosos, no, pueden ser los ugandeses mucho más generosos, pero es irrelevante la generosidad. Lo importante son las tasas de capitalización. Y las tasas de capitalización obligan a pagar salarios más altos. ¿Por qué otra vez en lugares como Canadá o eventualmente en Estados Unidos no hay tal cosa como servicio doméstico? ¿Es que el ama de casa no le gusta tener ayuda? No, es que no la puede pagar, porque tiene que sacarla de una empresa y pagar $5.000 la barrida, y eso es muy caro. Entonces,
cuanto mayor las tasas de capitalización, mayor son los niveles de ocupación y la sofisticación de los niveles de ocupación. Es característico de una republiqueta africana que un fulano se haga abanicar a la hora de la siesta. Pero si va a Nueva York y pretende abanicarse a la hora de la siesta, le sale, como digo, $1000 la abanicada y es muy caro, es imposible. Entonces, para la humanización, para el trato, para que cuando en países de alta capitalización, cuando un gerente dice yo quiero una oficina de tal medida, quiero una moquette de esto, quiero entelado celeste, quiero música funcional de tal tipo, cuando se la están dando, no se la están dando por generosidad, se la están dando porque las tasas de capitalización eso lo exigen. Y cuando decimos situaciones más atractivas en cuanto a los seguros para cuando la persona no trabaje, sistemas jubilatorios, enseguida ahora me voy a referir a eso, es debido a las tasas de capitalización. O sea, un punto me parece importante es que aquí y en muchas otras cosas no hay magias, no hay voluntarismo. Esto depende de las tasas de capitalización y a su vez las tasas de capitalización dependen de marcos institucionales civilizados. Esto es del respeto a los derechos de las personas. Y cuando digo derechos, no estoy diciendo pseudo derechos, estoy diciendo derecho implica como contrapartida la obligación de respetar ese derecho, la obligación universal. Por ejemplo, yo les cuento, yo gano 100, ustedes todos, y los que no están acá, tienen en una sociedad civilizada la obligación de respetarme esos 100. Pero si yo gano 100 y digo que tengo que ganar 200, cuando no lo gano en el mercado, y el gobierno me otorga ese, entre comillas, derecho, quiere decir que se lo va a sacar a otro. Porque como ustedes saben, el Estado es una ficción en este sentido. Como se dice, el Estado debe hacer, el Estado debe hacer, es el vecino. Entonces, si al vecino se le saca, quiere decir que se ha lesionado su derecho, por eso es un pseudo derecho. Como ustedes saben, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, toda la teoría constitucional ha sido poner límites y vallas al poder, limitar los abusos de poder, minimizarlo, intentar que desaparezcan los abusos de poder. Sin embargo, en las constituciones modernas, muchas de ellas, son expresiones de deseos, son pseudo derechos, crean conflictos entre las distintas personas por decir, yo ahora les voy a otorgar nuevos derechos. Primero, ningún gobierno otorga, no es una gracia. Cuando nacemos, nacemos con ese derecho. El derecho es anterior a la existencia del monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza es una agencia que utilizamos en esta instancia del proceso de evolución cultural a los efectos de proteger derechos. Y lo curioso que observamos que en muchos lugares, en lugar de proteger derechos, los conculcan y la gente tiene miedo del aparato estatal. Incluso muchos de los derivados de los founding fathers, de los padres fundadores en Estados Unidos, objetaban la palabra gobierno, porque gobierno quiere decir mandar y dirigir, y cada uno debe gobernarse a sí mismo. Lo que decían es, deberíamos de utilizar la expresión agencias de seguridad. Y si no, por ejemplo, como dice Leonard Reed, el usar la palabra gobierno es lo mismo que tenemos una fábrica y tenemos algunos custodios o algunos guardianes, y en vez de llamarlos guardianes los llamamos gerente general. Está mal, son guardianes. Y lo mismo los gobiernos, no son gerentes generales, son agencias de protección, que es habitualmente lo único que no hacen, ¿no? Seguridad y justicia, que es su función central. Entonces, decíamos, los salarios e ingresos en términos reales dependen entonces de las tasas de capitalización. Si la tasa de capitalización marca 20 y se pone un salario de 50, los que están en la franja entre 20 y 50 quedan desempleados, que generalmente son los marginales y los que más necesitan trabajar. Y eso es lo que explica
cuando se dice que hay una proporción muy alta de trabajo en negro. El trabajo en negro no es porque la gente le divierta trabajar en negro, es porque quiere subsistir. Y si no trabaja en negro, no encuentra empleo. Entonces son los y entonces, bueno, blanqueemos la situación. Blanquear esta, como diría alguien, digamos, ¿cómo se va a blanquear para que enseguida le saquen el fruto de su trabajo? Incluso hay figuras como los agentes de retención, que todos los empresarios y los comerciantes están obligados a retener del fruto del trabajo ajeno. Eso es una inmoralidad. No deberían de tocar un centavo ajeno. Y el que trabaja va ahí, mira su planilla, un montón de siglas que no entiende de qué se trata, pero el hecho es que hay una diferencia entre el salario bruto y el salario neto. Y eso es una inmoralidad. ¿Y por qué hacen de agencia de retención? No vaya a ser que asignen el fruto de su trabajo en cosas que no le gustan al gobierno y sus acólitos o sus socios o sus adláteres. Entonces, una de las medidas importantes, me parece, es eliminar la legislación que destruye trabajo. Y esas son las llamadas conquistas sociales, las pésimamente mal llamadas conquistas sociales. Hay cosas que yo sé que son difíciles de transmitir y de comprensión, pero por ejemplo, la figura del aguinaldo. ¿Qué quiere decir aguinaldo? El mes 13. Yo en campaña electoral les puedo ganar a esto, y decir que el año en vez de 13 meses tiene 42. Vamos a pagar 42 al año. Pero se paga menos durante el año para poder llegar a 42. Si la tasa de capitalización está marcando el salario, no importa cómo lo dibujemos, no importa que digamos incluso el salario familiar, qué es lo que hace el hombre y la mujer en la cama a la noche y cómo se reproduce, y según eso el salario familiar. Lamentablemente es solo una cuestión de tasa de capitalización, lo cual quiere decir que cuando son altas las tasas de capitalización, va a ser mucho más confortable la vida futura del individuo cuando está en una situación pasiva. Va a tener mucho más para vacaciones, mucho más para sus hijos, mucho más. De eso se trata. Tenemos, me parece que es muy importante comprender que hay que deshacerse cuanto antes de la legislación laboral que destroza puestos de trabajo, que destroza asignación de ese factor que es esencialísimo. Incluso hay terminología, quiero hacer una digresión con esto, terminología que es muy contraproducente. Se habla de la clase trabajadora. Esto es adherir, quiera ser o no, a la tesis de la teoría de la explotación marxista, que dice que hay una clase que trabaja y otra que explota. Entonces dice, el laburante va y el que trabaja. ¿Y vos qué sos, pibe? ¿Vos te rascás? Digamos, todo el comerciante, todo intelectual, todo profesor, son trabajadores. Pero hablar de clase trabajadora es una enorme estupidez, para decirlo suavemente. Y eso está metido en el contexto del concepto de clase. Gente muy bien intencionada habla de la clase media, la clase baja, la clase alta. ¿De dónde viene esto? Esto viene de una tesis que a mi juicio, y al juicio de muchos otros, es errada, pero por lo menos es consistente con su premisa, que es el marxismo. El marxismo sostiene que el proletario y el burgués son de una clase distinta porque razonan distinto, y es la teoría del polilogismo, tienen una secuencia lógica distinta. Entonces está bien que usen bajo esa premisa, que pensamos que es errada, pero está bien porque es consistente. Lo que no es consistente es gente que se dice partidaria de la sociedad abierta y de la libertad y usa el término clase. ¿Cómo clase de personas? Primero, clase baja es una cosa repugnante, para decirlo menos. Clase media es algo anodino y clase alta es algo muy frívolo. Entonces, está bien, los encuestadores, muchos sociólogos, en fin, usan la expresión
clase. No, yo quiero decir otra cosa distinta. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiero decir de ingresos distintos. ¿Y por qué no dice eso? Ingresos altos, medios y bajos. ¿Por qué tiene que usar la palabra clases de personas? Porque los marxistas, digamos, cuando desarrollaron esa tesis, dicen que, como digo, el burgués y el proletario tienen una estructura lógica distinta. Nunca ningún marxista explicó en qué consiste la diferencia de los silogismos con la tradicional lógica aristotélica. Nunca dicen qué pasa en la cabeza de un proletario que se ganó la lotería. ¿Qué pasa en la cabeza del hijo de un proletario y un burgués? ¿Cómo razona? Es un mix de lógica. Entonces, me parece que esa terminología no había usado. Y está muy vinculada esta terminología a las estructuras sindicales. ¿Qué significa un sindicato en una sociedad abierta? Un sindicato es una asociación de gente que trabaja para ayudarse recíprocamente. ¿Para qué tiene que ser un sindicato? Para todo lo que le dé la gana a los sindicados, menos lesionar derechos de terceros. Si un sindicato dice acá van a entrar solamente los rubios, bueno, no tendrán mucho éxito. Es lo mismo que un comerciante que diga yo les vendo solamente a los que tienen ojos negros o los que miden menos de 1,40. No es lo que ocurre en el mercado, que generalmente se trata de ampliar y no hacer ninguna diferenciación a los efectos de maximizar resultados. Pero ¿cuáles deben ser los fines del sindicato y cuáles deben ser los grados de aceptación? Depende de los socios, exclusivamente. Eso se llama, desde el punto de vista jurídico, personería jurídica. Tienen reconocimiento legal. Pero en la Argentina, por ejemplo, y en otros lados, tenemos una figura distinta que se llama personería gremial, que es copiada de la carta de la voz de Mussolini, que es una cosa absolutamente fascista, donde hay, directa o indirectamente, presiones de distinta naturaleza a gente para que aporte, para que se les descuente, para que lo representen, y eso es absolutamente contrario a la sociedad abierta. Ahora, esto no quiere decir para nada que esto sea otra vez un problema de los obreros. Hace relativamente poco estaba dando un seminario a industriales y alguien levanta la mano y dice, bueno, pero si los sindicatos no pueden actuar con alguna presión, incluso violencia y todo, ¿cómo se aumentan los salarios? Y que ese empresario no tiene la menor idea de cuál es el factor que aumenta el salario. Porque si se aumentan otra vez los salarios sobre el nivel de capitalización, se está provocando desempleo. Y si ese desempleo se pretende disimular a través de la expansión monetaria, léase con inflación, en términos reales son iguales los salarios, solo que en términos nominales son distintos. O sea, otra vez no hay magia con esto. Ha habido una secuencia en nuestro medio y en otros medios permanente de decir, yo, si a ustedes a mí me votan, yo les prometo un aumento masivo de salarios, y cuando viene el aumento masivo de salarios, antes que provoque desempleo, hay expansión monetaria que implica derretirle los salarios, o sea, una estafa fenomenal. Y esto está estrechamente vinculado al concepto de huelgas. Si huelga, se entiende por huelga, el derecho a no trabajar lo tienen todos. El derecho a no trabajar es la contrapartida o la contracara del derecho a trabajar. Cumpliendo si hubiera estipulaciones en cuanto a preavisos o lo que fuera de ambas partes. Pero lo que no es admisible en una sociedad abierta es el uso de la intimidación y la violencia. Si los camioneros deciden hacer una huelga y un camión sale y se lo incendian, eso es absolutamente contrario a la sociedad civilizada y otra vez a la asignación de factores
de trabajo en este sentido y con las consecuencias que he señalado. Entonces, me parece que un trabajo importante para los liberales es tratar de transmitir a gente de buena voluntad, bien inspirado, honestos intelectuales, que creen que la forma de enriquecer a la gente es a través de un decreto. Esto sería muy interesante. Por otra parte, si fuera así, no habría que estar con la tontera del 82% móvil y eso, sino hacernos millonarios a todos de golpe. ¿Por qué andar con cositas tímidas? Pero lamentablemente no se puede. Lamentablemente no se puede. Entonces, acá viene una cuestión que me parece importante y es la cuestión de los distintos niveles de ingresos. Es cierto que si se asignan derechos de propiedad, y como todos somos distintos, afortunadamente, porque si no fuéramos distintos, cuando se dice que queremos una sociedad igualitaria, si fuéramos iguales sería un espanto, porque la división del trabajo no existiría, la cooperación social tampoco, a todos nos gustaría la misma mujer, y todos quisiéramos ser panaderos, y no habría médicos, en fin. La diferencia, como digo, además sería un tedio espantoso, porque conversar sería lo mismo que hablar con el espejo. Entonces se dice, bueno, vamos a redistribuir ingresos. Quiere decir que en esa situación que se asignó derecho de propiedad, unos sirven más que otros para vender distintas cosas y tienen distintos talentos y por lo tanto sus resultados son distintos. ¿Y eso a quién le conviene especialmente? Al marginal, al que menos tiene. Porque la tasa de capitalización y el buen uso de los recursos va a hacer que sus salarios aumenten en términos reales. Pero se dice, ¿pero por qué Pedro tiene más que Juan? ¿Por qué no nivelamos? ¿Por qué no aplicamos la guillotina horizontal y hacemos que la gente tenga los mismos ingresos? Bueno, si se procede de esa manera, quiere decir que nosotros, cuando vamos todos los días al supermercado a comprar distintas cosas, estamos distribuyendo ingresos. Y cuando salimos del supermercado, espera el político decir vamos a redistribuir, o sea, vamos a hacer por la fuerza lo que ustedes hicieron voluntariamente en un sentido contrario de lo que ustedes hicieron. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Cada vez que se habla de mala asignación, se habla de derroche o de despilfarro, no dijimos que las tasas de capitalización es lo que aumenta ingresos y salarios en términos reales. Bueno, esta es una forma muy eficaz para destruir las tasas de capitalización y aumentar la pobreza. Hay un economista, Senior Research Fellow en Hoover, Thomas Sowell, que nos aconseja a los economistas no hablen más de distribución de ingresos, porque los ingresos no se distribuyen, se ganan. Porque al hablar de distribución parece que ahí hay un bulto que tenemos que ver a ver cómo lo distribuimos. Lo estamos distribuyendo todos los días con nuestras compras y abstenciones de comprar, en una especie de plebiscito diario en los procesos de mercado. Y cuando se dice, bueno, el mercado, a lo mejor tenemos la culpa, los economistas, porque usamos el mercado en un sentido de antropomorfismo, como si fuera una persona, el mercado quiere, el mercado reclama, el mercado demanda, el mercado copula. No, pero no es eso. El mercado somos todos nosotros somos el mercado, que significa o se traduce en millones de arreglos contractuales diarios. Entonces, nos levantamos a la mañana, ponemos cosa del tostador, la tostada, el tostador, la mermelada, el café, son todos contratos de compra y venta. Vamos al trabajo, contratos de transporte en el colectivo, en el taxi, o lo que fuera, taxi de estación, estacionamos nuestros autos, un contrato también en el estacionamiento, en el trabajo, contrato laboral, es un haz de contratos. Y cuando se lesiona el derecho de propiedad, se está simultáneamente lesionando los precios, o viceversa. Cuando se interviene, o el gobierno interviene en los precios, se está lesionando el derecho de propiedad. ¿Y qué es eso de los precios? Los precios es como si tuviéramos ahí, en vez de Alberdi, un tablero con distintas señales y luces que nos están indicando
a dónde invertir, a los operadores económicos, dónde invertir y dónde no invertir. Acá no conviene porque hay pérdidas, ahí hay ganancias, en fin. Si intervenimos los precios, si interviene el gobierno en los precios, está interviniendo las únicas señales que tiene el mercado para operar. Y está, por lo tanto, lesionando los contratos y los derechos de propiedad, hasta que nos imaginamos en el límite, para ir otra vez a Marx, en el Manifiesto Comunista, que él dice que toda su filosofía, Marx y Engels, puede resumirse en la abolición de la propiedad. Bueno, si se decide la abolición de la propiedad, no hay precios. Y si no hay precios, no sabemos si conviene hacer las carreteras con asfalto o con oro. ¿Por qué no con oro? Si alguien levanta la mano y dice, no, con oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad. Pero acá no es una cuestión de extrapolar a la situación donde había propiedad a cuando no hay propiedad, puesto que las situaciones, los valores, los gustos, las preferencias, las escaseces relativas cambian minuto a minuto y es necesario que se refleje a través del sistema de precios. Ludwig von Mises en los años 20 mostró en una forma, me parece a mí, muy atractiva, didáctica, clara, que el socialismo es un imposible técnico, porque donde se decide la abolición de la propiedad no se puede economizar. Economizar es justamente en base a los precios. Y los precios son consecuencia de información dispersa y fraccionada en los procesos de mercado. Hay un periodista, no sé si ustedes lo habrán oído nombrar, John Stossel, que es un periodista de Fox News en Estados Unidos, donde él trata de ilustrar la cuestión de los precios y dice, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Ahora, cerremos los ojos y vamos en regresión para atrás. Desde los agrimensores que calculan la cosa del campo, los alambrados, pensemos solamente en los postes que son trabajos de talas y esperas de 30 años, en fin, y las cartas de crédito y los transportes, millones de personas literalmente que intervienen en los alambrados, en los postes, para no decir nada de los tractores, de las sembradoras, de las cosechadoras, de los fertilizantes, de los plaguicidas, de los animales, de las riendas, de los peones, en fin. ¿Quién está pensando en la góndola en el supermercado? Nadie. Cada uno está pensando en el spot, en su interés personal, y está creando una situación extraordinaria de coordinación a través del sistema de precios. Y cuando vienen estos personajes que nos han tocado bastante de cerca y dicen, no, este es el mercado, no se puede dejar a la anarquía del mercado, vamos a controlar. Entonces ahí empieza, en el caso extremo, el caso venezolano, el caso cubano, que no está la carne, no está el celofán, no está la góndola y eventualmente no existe el supermercado. Destrozó todo, es decir, concentró ignorancia en lugar de permitir esa información dispersa y fraccionada en el mercado, que cada uno está en el spot, interesado en lo que él sabe hacer, él o ella, y ¿cuál es el lenguaje inclusivo? Él o ella. El asunto es que hay muchas personas, muchísimas, que ni siquiera pueden explicar lo que están haciendo. Es lo que decía Michael Polanyi, conocimiento tácito. Igual que nosotros cuando andamos en bicicleta, simplemente andamos. Hay muchas leyes físicas presentes en andar en bicicleta, pero no somos conscientes de eso, simplemente andamos. Pero ¿cómo se anda? No, yo te voy a mostrar y ando, pero no puedo. Y así con una serie de trabajos que son conocimientos tácitos. Entonces, el tema de los salarios, el tema del desempleo, el tema de los sindicatos, el tema de las huelgas, el tema de esto, de lo que significa los procesos de mercado, son esenciales, como decíamos anoche, ¿no? Nosotros los liberales, en lugar de estar diciendo ¿por qué diablos la gente no entiende esto? Tenemos que decir ¿por qué diablos somos tan ineptos para pasar el mensaje? Y tenemos que tratar de mejorarnos para pulir mejor en la próxima charla, en el próximo artículo, ensayo, libro, lo que fuera,
para tratar de transmitir mejor esta idea, porque también decía, hay tres grupos que están en la vereda de frente nuestra, digamos. Los obcecados, que es muy difícil penetrar ahí, los oportunistas, que les importa un bledo las ideas, sino que quieren el poder, y acá viene un punto muy importante, la gente de buena voluntad, la gente honesta, la gente buena, que quiere lo mismo que nosotros, pero rechaza abiertamente las posturas liberales. ¿Y por qué es eso? Porque no somos capaces de pasar bien el mensaje. Porque si por definición es buena gente, es bien intencionada, es honesta e intelectual, si no adhieren a la postura de liberar la energía creadora y estos puntos que acabo de hacer, entre otros muchos, quiere decir que fallamos. Entonces yo sugerí la otra noche en una charla que hagamos una especie de ejercicio, los que estamos interesados en esto, incluyendo a psicólogos, psicólogos que comparten nuestra postura, pero que nos enseñen y nos muestren cómo es mejor utilizar, qué lenguaje es mejor, cómo se puede pasar el mensaje para quebrar esas barreras emocionales, como digo, de gente buena, hospitalaria, receptiva, honesta, intelectual, pero que no comparte estas ideas, quiere decir que en algo estamos fallando. Y ese grupo está compuesto no exclusivamente, pero tal vez principalmente, por escritores, por poetas, por músicos, por sacerdotes. Y uno se acerca y dice, mire padre, o mire fulano, lo que usted acaba de decir en materia social está arruinando a la gente que usted quiere proteger. Entonces más o menos la respuesta es esta, no me venga a mí a hablar de la oferta y la demanda, y hablar de producción secundaria de dinero, el efecto multiplicador bancario, y todas esas cosas que suenan a metálicos, son horribles, son para ustedes, nosotros estamos en una cosa más sublime. Sí, más sublime, pero están diciendo esto. Entonces, tenemos que buscar la manera. Ahí el otro día comentando esto me llamaron de una institución financiada por la Fundación Naumann, Visión Liberal, que quieren ellos hacer, tomaron esa idea y bueno, vamos a juntar distintos economistas, juristas, con psicólogos sociales. Y también, como decíamos el otro día, hay que tener cierto reparo, tal vez, no sé, ustedes dirán ahora con las críticas, en la cuestión del marketing, ¿no? Porque yo creo que no hay que caer en la cuestión de decir hay que vender bien la idea, porque esto no es un tema de venta, esto no es un tema comercial. Digamos, si un vendedor de dentífricos o de desodorantes quiere lograr el objetivo, lo que tiene que hacer es apuntar para que el comprador, el consumidor potencial, vea el efecto que va a producir el desodorante o el dentífrico o lo que fuera, el auto o lo que fuera que está vendiendo, que va a producir en él, pero no va a tomar tiempo, porque sabe que es una cosa completamente contraproducente, de decirle, un minuto, yo le voy a explicar cuál es todo el proceso productivo para producir ese desodorante o ese dentífrico, porque no le interesa al consumidor, lo que quiere es que le resuelvan ese problema. Sin embargo, con la idea es distinto. Si uno no está frente a un fanático que toma la idea a la par, sin ninguna explicación, y uno está frente a una persona que usa la razón y lo que tiene de la ceja para arriba y demás, uno tiene que explicarle el proceso productivo y la genealogía de la idea, y eso toma tiempo. Eso toma tiempo, o sea, no es una venta, es la transmisión de una idea que es de una naturaleza completamente distinta. Y a veces, no siempre, los profesionales del marketing esto no lo captan, y a veces también el profesional de marketing no tiene idea qué es el mercado. ¿Cómo? El profesional de marketing no sabe qué es el proceso de mercado. Sí, esto que acabo de decir y tratar de simplificar de John Stossel, muchas veces no lo entiende. Igual que el banquero, muchas veces es muy común que no tenga la menor idea qué es el dinero. Y está manejando el dinero todo el tiempo, pero la naturaleza de la moneda
no la conozco. Que no es tampoco necesario, lo mismo cuando decimos el empresario, Adam Smith, como ustedes saben, él decía, ojo, el empresario es un benefactor de la comunidad, si lo permiten en un mercado abierto y competitivo, no empresarios prebendarios aliados con el poder, que son ladrones de guante blanco, no. Él está diciendo, los comerciantes son benefactores de la humanidad, pero hay que mantenerlos en el mercado. Si ustedes ven que entran a la casa de gobierno, hay una luz colorada y ahí hay un problema, porque van a buscar un privilegio y un mercado cautivo, y hay que mantenerlos en el track, digamos, del mercado y no en una alianza, digamos, con el poder, que eso desfigura la naturaleza del proceso productivo. Entonces, ahora, por último, de estas reflexiones que quiero hacer, toco 2 puntos adicionales, ¿no? 3 puntos adicionales. El primero es el tema de la tecnología. Hay en medios muy de prestigio locales en Argentina que los títulos son la robotización o la tecnología está atentando contra el trabajo del futuro. Yo creo que esto es un error garrafal. La tecnología libera recursos humanos y materiales para destinarlos a otras cosas. Y si alguien dice 1 minuto, es muy fácil decir otras cosas. ¿Qué otras cosas? Esa pregunta está suponiendo que estamos en jauja y que hay de todo para todos todo el tiempo y el objeto nuestro no es trabajar. Sería ideal eso de jauja. Pero lamentablemente los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas, hay que trabajar. Entonces, libera recursos humanos y materiales. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasó con el hombre de la barra de hielo cuando apareció la heladera? ¿Qué pasó con el fogonero cuando aparecieron los motores diésel? Se asignaron a otros lados. Y si decimos, no, pero el avance tecnológico es un problema, vamos a agarrar un hacha y romper toda la tecnología. Bueno, los salarios van a bajar abruptamente, otra vez. No es lo mismo pescar a cascotazo que una red de pescar, o arar con las uñas, o arar con un tractor, porque esa es la tecnología. Ahora, el empresario, el interés personal, va a estar atento a capacitar a gente para esas otras áreas, a los efectos de sacar partida del arbitraje y ganar y aumentar su patrimonio. Ahora, en la medida en que la legislación laboral bloquea la posibilidad de encontrar trabajo, o en la medida en que los temas educativos sigamos con este concepto absurdo de que la currícula tiene que estar establecida por el iluminado del momento en el Ministerio de Educación y Cultura y todos tienen que acatar, eso saca capacidad de reflejos, cintura y flexibilidad precisamente para adaptarse a la situación. Una de las cosas más importantes en el terreno educativo es tener puertas y ventanas abiertas y en competencia, porque nadie tiene la precisa, tienen que los chicos saber 3 geografías, 2 matemáticas, no. Alguien tiene una idea que tiene que ser tiempo completo, otros dicen solamente la jornada de la mañana, otros dicen estas materias en lugar de esta, y compiten, es un proceso de prueba y error, donde los padres o los titulares eligen cuál es. Si tenemos esa inflexibilidad, desde luego que tenemos problemas en la tecnología. Incluso ahora acaba de salir, bueno, yo lo he visto recién, un médico, doctor Eric Topol, formado en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, donde él dice que cada vez más en el terreno de la medicina, debido a la tecnología, le va a abrir campos y tiempos a los facultativos y los médicos para que puedan desprenderse de unas cosas que hacían personalmente y ahora las hace la máquina, para dedicarse a una relación personalizada y más humanizada con el paciente. Entonces, como digo, la tecnología es una bendición en ese sentido. Ese es el primer punto que quería señalar. El segundo punto que quiero señalar es el tema de las jubilaciones. Paso rápido en este tema, pero digamos,
cuando venían nuestros ancestros a la Argentina, el momento que la Argentina era uno de los países a la vanguardia del mundo civilizado, donde los salarios e ingresos en términos reales del obrero de la incipiente industria y el peón rural eran superiores a Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. Las oleadas inmigratorias hacían que la población se duplicara cada 10 años, donde teníamos una serie de indicadores compitiendo con Estados Unidos. Los inmigrantes, nuestros ancestros, preveían su vejez aportando a comprando terrenitos, comprando departamentos y alquilándolos, y luego vino esas leyes absurdas de alquileres y desalojos que arruinaron las generaciones y se estableció un sistema obligatorio de jubilación. ¿Cuál es el argumento para establecer un sistema obligatorio de jubilación? Bueno, que la gente media bruta y no va a prever su vejez y entonces vamos a tener que atenderlos y por lo tanto obliguémoslos. Bueno, ese razonamiento no va hasta las últimas consecuencias, porque si realmente la premisa es que la gente es bruta y que no va a prever su vejez, cosa que no es cierto y ha sido demostrado en el caso argentino y tantos otros, lo que no le permitieron prever su vejez es cuando empezó la jubilación obligatoria, que es una estafa fenomenal y ahora voy a tratar de precisar eso. No sigue hasta las últimas consecuencias, porque si realmente la gente pregunta, cuando recibe la pensión hay que ponerle un policía, eventualmente abajo de la cama, para que no se vaya a emborrachar al bar de la esquina. Y con eso cerramos el sistema orwelliano del gran hermano. Entonces, lo que debería de establecerse es un sistema en el cual cada uno aporta, usa y dispone del fruto de su trabajo como le dé la gana, aportando a instituciones locales, instituciones extranjeras, compañías de seguros, comprando terrenos, comprando departamentos otra vez, o lo que fuera, pero no usando y disponiendo de los recursos ajenos. Estamos en un sistema, no solo en Argentina, en muchas partes del mundo, llamado de reparto, que es el esquema Ponzi, que es una estafa, o ahora el telar de la alegría, no sé cómo se llama. Entonces, esos sistemas son sistemas que cualquiera que entiende algo y haya tenido algo de estudios actuariales sabe que está quebrado desde el momento uno. Además de que meten la mano en la lata y usan desde entrada, cuando empezó esto, los fondos de los jubilados. Entonces, cualquiera que sabe un poquito de matemática financiera, de interés compuesto, sabe, gente que ha trabajado 40 años aportando y lo que recibe es una cosa que no tiene ninguna relación, es un asalto a mano armada al sistema de las jubilaciones. Entonces, bueno, estos son los puntos. El último que quiero hacer para cerrar el tercer punto es el tema de los aranceles, que a lo mejor lo podemos conversar o discutir. Y es que cuando decimos en realidad la tecnología y el aumento de la productividad, no estamos diciendo solamente la maquinaria o solamente el robot. Estamos diciendo cuando se reducen impuestos aumenta la productividad. Si la gente tiene el bolsillo más cubierto y puede gastar cuando no gasta en el aparato estatal. Y uno de los elementos para aumentar la productividad son los aranceles. El arancel implica mayor gasto por unidad de producto, siempre. Entonces, se consumen años y décadas para mejorar los transportes aéreos, terrestres, marítimos, y resulta que cuando llegan a la aduana se anularon todas esas cuestiones porque está en vista de la aduana que cobra un aforo, un arancel. ¿Y cuál es el mensaje que está pasando en vista de la aduana? No vaya usted a traer una cosa buena y de mejor calidad porque va a arruinar a nuestros congéneres. Eso no es manera de entender que es el comercio. Como que no entiende Donald Trump, este personaje muy peculiar y de los estilos capilares tan extraños. Digamos, con sus guerras comerciales, con China y con todos sus aliados y todo lo demás. Entonces, el punto es igual que si yo dijera
como yo la quiero mucho a mi mujer y lo quiero mucho a mis hijos, voy a cerrarme respecto a todo lo demás y voy a hacer que mis hijos hagan su propia lapicera, que no la vaca en el jardín, que hagamos estas cosas. Yo no es que lo subestime a los de mi familia, pero va a ser un asco lo que producen y vamos a bajar el nivel de vida a la época de las cavernas. Y eso pasa con los países. Como se ha dicho en nuestros medios, vivamos con lo nuestro. Es una cosa de troglodita. Entonces, me parece que estos puntos, si bien es cierto tenemos que pulir el mensaje para esa gente bien intencionada, y hay casos de escritores como mi querido Marcos Aguinis, que cuando dejó las cuestiones en las filas de las izquierdas y los socialismos le hicieron un vacío enorme a sus colegas escritores. Y lo mismo pasa con los poetas y los músicos y los demás. Tenemos que trabajar porque son gente de una sensibilidad especial. Y cuando dice estoy en una cosa sublime, es cierto, es muy sublime el tema de la música, la literatura y todo esto. Pero me parece que tenemos que contemplar esto de las barreras emocionales y esta noche hemos tratado de circular en torno al tema de la cuestión social que lo considero tan importante. Muchas gracias.